Vamos a ver ahora algunas de las definiciones, que algunas ya las vimos con lo previamente mencionado, pero vamos a ver qué significa cada una de estas. Entonces vamos a comenzar por variables, vamos a ver operadores, condicionales, comentarios, arrays, funciones y loops. Vamos a comenzar con variables. Como les dije anteriormente, en JavaScript podemos guardar en un espacio interno de memoria el valor de algún elemento que nosotros queramos. Puede ser un número, puede ser un elemento de HTML, puede ser un valor de un string, un char, un boolean, cualquier tipo de data que nosotros queramos guardar, array, objeto, en un espacio de memoria. Para poder hacer uso de este elemento o de esta variable, de este espacio de memoria, de este dato, más tarde en el programa. Por ejemplo, si nosotros vamos a sumar dos números, puedo yo hacer un programa muy largo, pero luego hacer referencia a ese número que está guardado en una variable que se llama variable 1 y esa variable 1 tiene, por ejemplo, el valor de 3. Veamos qué significa esto. Como hemos dicho, aquí vamos a basarnos en este ejemplo. Comencemos con definir las diferentes keywords que acompañan a la creación de una variable. Vamos a llamar a la variable 1, como habíamos dicho, y le ponemos un valor de texto, un char, un string. Vamos a ponerle el nombre Camilo. Pudiésemos hacer lo mismo con variable 2 y con variable 3 y usar las diferentes keywords que definen una variable. Entonces, vamos a repasar que primero se usa la keyword, que significa esto, crear una variable. Hay unas palabras reservadas por JavaScript, en este caso var, let y cons, la cual permite que al compilador que se entienda que esto que yo coloco luego, que en este caso sería variable 1, es el nombre de una variable. Luego tenemos que colocar la igualdad y cuando colocamos la igualdad estamos definiendo no que estas dos cosas son iguales, sino que estamos asignando el nombre de Camilo a esta variable 1. Es decir, cuando yo haga referencia a variable 1 me va a dar el contenido que esté en esa cajita, que en este caso es Camilo. En la segunda variable 2 vamos a colocarle que, por ejemplo, es un número y no es un nombre. De hecho, vamos a colocarle nombres que representen un poco más. Vamos a poner edad, 4, y vamos a poner, digamos, ciudad. Tenemos una variable, tenemos otra variable y tenemos, en este caso, esta palabra constante no es variable. A diferencia de var y let, que son variables, es decir, yo puedo modificarlas, una constante no se puede modificar. Es decir, si yo luego quiero decir que el nombre ya no es Camilo, sino que es Ramón, estoy definiendo, ahora como me lo subraya aquí el editor de código, ya me dice que esto es redundante incluso, ¿por qué? Porque luego la defino abajo y lo que va a tener valor es el segundo nombre. Pero yo puedo hacerlo, aunque sea redundante. Sin embargo, cuando yo hago ciudad, digamos que ahora quiero decir que Ramón es de otra ciudad, digamos que es de Mérida, me lo subraya en rojo, es porque estoy tratando de asignar el valor de una constante que solo permite ser leída, no ser reasignada. Esa es la diferencia entre constante y variable. Luego veremos cuál es la diferencia entre var y let, pero por ahora lo importante es saber que tanto var y let son variables y cons es constante. Entonces, estas las puedo reasignar, esta no. Durante todo mi programa, si yo defino que ciudad es Caracas, ciudad siempre va a ser Caracas, no puedo cambiarlo. En cambio, el nombre y la edad siempre los podría cambiar y reasignar. Entonces, ¿de qué me sirve estas variables? Digamos acá que en lugar de imprimirme el you click the button, digamos que ahora quiero que me diga Camilo imprimió el botón. Entonces, volvemos a nuestro programa. Entonces, cuando lo cliqueo, miren que ahora me imprime Camilo click the button. ¿Qué significa esto? Estoy usando la variable que acá dice nombre, no dice Camilo,
pero ya yo definí que dentro de esa función el nombre Camilo está en esa variable. Entonces, cada vez que haga mención a esa variable, esto va a darle el nombre de la variable que yo tengo. Digamos que la reasignamos, como dijimos que era posible. Ahora, ¿qué creen que va a aparecer aquí? ¿Aparecerá Camilo? ¿Aparecerá Luis? Veamos, tal vez aparecerían los dos, tal vez aparecerá uno a veces, otro después. Entonces, si lo cliquea, aparece siempre Luis. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a correr esta función, el nombre de Luis es lo que es asignado a ese espacio de memoria, es decir, lo metí en esa caja y esa caja que dice nombre, el nombre es Luis. Cada vez que esta función lo va a usar, él va a ver qué fue la última asignación que tiene y es Luis. Entonces, eso es lo que vendría siendo variables. Ahora, digamos que queremos ver los operadores. ¿Para qué nos sirven los operadores? Como habíamos dicho, los operadores de asignación son aquellos que están asignando. Es decir, este signo de igualdad, le digo, tanto este con la keyword y este sin la keyword, yo le estoy diciendo a mi programa que me guarde y me asigne el valor de Camilo o de 34 o de Caracas a estos valores de variable. Entonces, al espacio de memoria que se llama ciudad, guárdale Caracas. Podemos utilizar el operador de asignación con este más igual, menos igual, que vendría siendo el significado de esta asignación. Digamos que ahora queremos imprimir lo que vendría siendo un número. Para ello, digamos que si trato de imprimir la edad, vamos a ver qué me sale. Me lo imprime directamente, ¿cierto? Pero ahora quisiera yo hacer esa asignación como me la está diciendo. Quisiera usar la asignación de adición. Primero usemos el típico de suma. Digamos que la edad es igual a 34 más 1. Entonces, ya esta edad no es la última, sino esta asignación, porque estamos usando nuestro signo de igualdad, estamos asignando a edad, porque noten algo que no uso el let ni el var de nuevo, es porque ya lo definí. Si lo vuelvo a definir, estoy creando dos definiciones iguales, entonces no es permitido. Lo defino una vez y ya luego lo puedo usar en diferentes lugares solo con asignarlo, porque ya ese nombre de variable existe. Entonces aquí esperaríamos que nos aparezca edad 35, 35, 35, que es 34 más 1. Yo pudiese decir que edad más 1 me daría la nueva definición de edad. Pero ¿qué vendría siendo esta edad antes de que lo vuelva a definir? Antes que yo diga que edad es 35, porque es la suma, esta edad es 34. Es el valor que tiene anteriormente. Esto se ejecuta primero que la igualdad. Entonces, 34, que es lo que tengo guardado, más 1, vendría siendo 35. Veamos que me lo mantiene, sí, 35. Ahora también pudiese hacer lo que habíamos visto ahí, que vendría siendo el equivalente de x más y es igual a x con esta asignación. Entonces, si yo digo que edad más igual 1, estoy diciendo el equivalente de edad más 1 es igual a la nueva asignación de edad. Me vuelve a dar los 35. Lo mismo pudiese hacer con el de resta. En este caso me daría 33, exactamente. Multiplicación, división, residuo y algunas otras operaciones de mayor, tal. Por ahora vamos a concentrarnos en los más sencillos, que vendría siendo esto. Digamos de nuevo, estos son en principio la definición de operadores de asignación. Luego tenemos los operadores de comparación. Como habíamos visto, el signo de igualdad, como lo conocemos naturalmente, lo que hace es igualar. En JavaScript, como lenguaje de programación, se usan dos signos de igualdad para definir que son dos cosas iguales. Digamos que yo siempre en programación voy a necesitar comparar
tal vez algunos valores. Digamos que tenemos 2 personas. Ahora digamos que el nombre de la persona 2 es Luis y que la edad, vamos a usar ahora siempre var, edad de Luis, de 2, es 33, 32. Y ahora yo pudiese comparar además que el nombre de 1 y vale acotar que este signo más es para poder agregar todo lo que vendría siendo después. Es decir, cuando quiero combinar algún texto, un string, con algunas variables, puedo usar el signo más y me va a amendar todo lo que tengo dentro de la función con lo que tengo en un string. Todo esto que está entre comillas es un string. Ahora diría que el nombre 2 y la edad 2. No quiero que sea Luis este. Entonces, la edad de Camilo es 33 y la edad de Luis es 32. Ahora, para yo realizar una operación de son iguales, podemos hacer que la igualdad de edad es igual a edad 2. Y realmente esto lo que tendría que hacer es pasármelo acá y tal vez imprimir. Vamos a guardarlo primeramente una variable. Comparación. Comparación de edades. Entonces, utilizo ahora los tres signos de igualdad para comparar que además de ser iguales, son iguales en exactamente todo. Es decir, luego lo veremos, pero hay diferentes tipos de datas. Por ejemplo, no es lo mismo decir que 3 es igual a 3. Esto es un número, esto es un char. Entonces, si yo los comparo, son diferentes. Estos son diferentes cuando los comparo así porque esto es un string. Cuando hablamos de string, hablamos de cualquier valor que se pueda estar introduciendo con espacio, es todo lo que escribimos como tal a una computadora. Y luego a un número, no es un string, obviamente yo no puedo definir esto como un número es lo que conocemos en nuestra vida cotidiana como número entero. Eso es lo que es un entero, que en este caso vendría siendo 3. Tampoco es lo mismo decir que 3 y 3.0 es lo mismo, porque esto es un número flotante y esto es un número entero. Entonces, para poder comparar los tipos de data, se usan los 3 elementos. Entonces, yo les recomiendo que siempre utilicen los 3 signos de igualdad para comparar, no como lo habíamos visto en el browser, que también es un tipo de comparación, pero estrictamente igual. Aquí, como lo decíamos, mismo tipo y aparte los operandos son iguales. Entonces, si buscamos acá este signo de igualdad y hacemos la comparación entre edades, nos va a decir que las edades no son iguales como tal, sino que eso es falso, esa aserción es falsa. Vamos a colocar algo más de texto aquí para que se vea bien. Edades son iguales y le ponemos falso. Ahora, si decimos que hacemos uso de la edad de Luis, como usamos el operando anterior y le decimos que es 1, digamos que Luis va a aumentar en 1. Y ahora decimos que si son iguales, y me dice sí, es true, son iguales. También pudiésemos decir, si utilizamos este pequeño signo de exclamación, lo que estamos diciendo es que es diferente. Quiero que sean diferentes. Si estos son diferentes, entonces me va a imprimir verdadero. O sea, si estas dos edades son diferentes, la respuesta es que es verdadero. Si de lo contrario, si son iguales, me va a dar falso. Porque estamos diciendo, ¿son estas dos edades diferentes? No, no son diferentes, son iguales, entonces falso. También pudiésemos usar el mayor que, el mayor igual que, el menor que y el menor igual que. Obviamente esto es totalmente algo muy parecido a lo que hacemos en matemáticas.
Digamos que ahora quitamos estas reasignaciones, y digamos que estamos preguntando si la edad de Camilo, en este caso, es mayor que la edad de Luis. Y nos dice que es verdad, que Camilo es mayor que Luis. Entonces, de hecho, pudiésemos borrar todo esto y decir, Camilo es mayor que Luis, y esto va a responder que sí, es verdadero. Podemos pasar a los operadores aritméticos. ¿Qué significa este símbolo? El residuo. Cuando hacemos una división, digamos, dividimos 34 entre 32. El valor de esta división nos da un número. Vamos a hacerlo para que vayan acostumbrándose. Hay este elementico que se llama consola, donde podemos realizar todos los comandos de JavaScript, pero se interpretan directamente en esta consola. Ahora, 34 entre 32 es 1.625. Si usamos este valor, lo que lo está haciendo es dividir 32 entre 34, pero el valor de 32 entre 34 es, digamos, el número entero es 1, y quedaría de residuo 2, porque 32 entre 32 se puede, y es 32, y el residuo vendría siendo 2. Again, esto es matemática pura. Incremento, ahora el incremento, digamos que quiero decir que la variable edad es igual a 34, y ahora digamos edad más, y a edad ahora es 35. Entonces lo que estoy haciendo es incrementar la edad en un valor. Lo podemos también hacer al contrario, con menos, y me va a dar el nuevo valor de edad, que es 34. Puedo usar el menos para decir que es un número negativo, el más para decir que es un número positivo, y puedo hacer un operador exponencial, como por ejemplo, digamos que 2 a la 3 elevado a la 3 es 8. Ahora veamos los operadores lógicos. Vendrían siendo esto, que significa AND, es decir, dos expresiones que se cumplan, el operador lógico OR, que es uno u otro, y el operador lógico NOR. ¿Qué significa esto? Vamos a limpiar un poco la consola. Habíamos dicho que vamos a usar var x igual a 3, var y igual a 2 y var z igual a 1. Vamos a decir que x es mayor que y x es mayor que z. Lo que estoy haciendo es cumplir dos condiciones y agregarle el símbolo de y. Es decir, estas dos condiciones se tienen que cumplir para que esto sea true. Veamos otra vez, pero ahora con y. Y es mayor que z. También y es mayor que z. Y ahora hagámoslo con z. Es mayor que y z es mayor que x. Ambos son falsos, entonces es falso. Ahora, para ver el OR, vendría siendo x es mayor que y, o, digamos que o, estos dos símbolos significan o, z es mayor que x. ¿Z es mayor que x? No, z seguramente no es mayor que x, porque 1 no es mayor que 3. Pero x es mayor que y. Entonces, si uno de los dos se cumple, es verdadero, porque lo que estamos buscando es uno o otra de las condicionales que se cumplen. Ahora vamos a los operadores de cadena, que ya lo habíamos visto, que era para las cadenas, los strings. Para unirlos podemos usar el signo de más y logramos agregarlo. También podemos usarlo como usamos en la suma, donde decimos que mi string alfa, si le hago el operador más igual, me va a hacer una frase alfa más beta. Entonces vendría siendo alfabet. Si lo probamos, alfabet. Listo. Y ahora el operador condicional, que lo vamos a repasar luego, pero que nos hace comparaciones directamente para ejecutar una parte del código u otra, y se usa el signo de exclamación y los dos puntos para decir que si esta condición se cumple, entra acá, y si esta condición no se cumple, entra acá. Entonces,
va a ser lo que vendría siendo esto o esto basado en la condición que le estemos dando. No se preocupen por ahora porque ya lo veremos más el tema de los condicionales, que vendría siendo el siguiente tema. Vamos a comenzar con los condicionales. ¿Qué vendría siendo los condicionales en JavaScript? Declaraciones de if, else if. También tendríamos el switch, por ejemplo. Acá está el switch. Es decir, corremos código basado en algún tipo de condición. ¿Cómo podemos explicar esto? Vamos a explicarlo acá, de nuevo en nuestro programa. Volvemos a la comparación de edades, pero ahora no hagamos la pregunta acá, sino que vamos a usar este if. El if, la declaración del condicional es la keyword if, abrimos paréntesis y luego abrimos corchete y aquí vendría siendo la declaración. Vamos a realizar con el if y el else, o una u otra, no necesariamente cuando haces un if necesitas tener un else, puede ser el if solo, pero en este caso vamos a usar el else. Y ahora, ¿qué comparación vamos a hacer? Vamos a hacer la comparación que ya tenemos, que vendría siendo si uno es mayor que el otro, que ya decimos confirmando quién es mayor. Entonces, si Luis es mayor que Camilo, entonces decimos que la edad, vamos a ver edad Luis y edad Camilo. Siempre tenemos que usar variables que podamos identificar para poder hacer nuestro código más legible. Entonces, decimos que edad de Luis es mayor a edad de Camilo. Si esto es verdad, que ya sabemos que no es verdad, vamos a imprimir Luis es mayor que Camilo. Vamos a hacer entonces aquí al revés. Camilo y Luis. Si esta condición se cumple, entra acá. Si esta condición no se cumple, entra acá. Pero no se van a cumplir las dos, porque es una o else o esta. Realizamos la corrida. Exactamente, Luis es mayor que Camilo, es mayor que Luis. Ahora, queremos agregar otra persona. Digamos que queremos agregar el nombre 3 y la edad de Ramón, que vendría siendo 30 años. Y ahora hacemos lo que habíamos hecho anteriormente, que es usar los operadores. Edad de Camilo y edad de Camilo mayor a edad de Ramón. Entonces Camilo es el mayor de la clase. Si no, Luis o Ramón son mayores que Camilo. Alguno de los dos tiene que ser mayor que Camilo. Pero sabemos que Camilo es mayor que todos. Pudiésemos hacer algo que se llama else if, que es decir, otra condición en el medio que vendría a chequear. Si Camilo no es el mayor, entonces nos queda chequear si Luis, entre Luis y Ramón, está ese mayor. Digamos que Luis es el mayor de la clase, o si ninguna de estas se cumple, entonces es Ramón el mayor de la clase. Vamos a jugar un poco con las edades y digamos que vamos a hacer algo que vimos anteriormente, pro, y recibimos la edad. Dime la edad. Entonces hago el refresh. 34. Le dice que ahora Ramón es el mayor de la clase. En este caso pusimos que 34 porque es igual que Camilo. Entonces, porque si es igual que Camilo, me dice que Luis es el mayor. ¿Quién dice que es el mayor? Si pongo 34, grabamos que Ramón es el mayor. ¿Por qué? Porque acá estamos comparando si es mayor. No estamos tomando el caso si es igual. Vamos a ver ahora cómo pudiésemos tratar ese caso.
Vamos a darle de nuevo, vamos a ponerle que tiene 38 y dice de nuevo que Ramón es el mayor. Y si decimos que tiene 31, ahora Camilo es el mayor. Ven cómo ahora cambia el código en base a algo que varía en el tiempo. Yo estoy variando la edad según mi input y él me está analizando si alguno es mayor que otro. Ahora si digo que Camilo es mayor o igual, Camilo sería el mayor de la clase siempre, incluso si la edad es mayor que Ramón. Eso sí, si Ramón es mayor, no. Pero si son iguales, ahora Camilo es el mayor de la clase porque estoy haciendo una igualdad. Acá tenemos diferentes casos, también pudiésemos usar el OR, también pudiésemos usar la parte de negativa, pero van a ser diferentes casos que pudiésemos analizar en estos condicionales. Vamos a ver cómo podemos declarar usando el otro condicional que se llama switch. El switch viene separado por casos. Digamos que en este caso vamos a analizar todos los tipos de casos que tenemos de comparación con estas tres personas. Aquí comparamos que la edad de Camilo, vamos a ver la edad de Ramón, que es el que estamos haciendo con el prompt. Si la edad de Ramón es 34, Camilo y Ramón son los mayores de la clase. Si la edad de Ramón es 32, Camilo es el mayor de la clase y Ramón y Luis tienen la misma edad. Si Ramón es 35, es mayor que 34. Ramón mayor que 34. Entonces Ramón es el mayor de la clase. Es el mayor de la clase. Y luego el default, que si ninguna de estas se cumple, Ramón es el menor de la clase. Vamos a confirmarlo. No, Camilo vendría siendo el mayor de la clase. Este es el general porque sabemos que Camilo es mayor que Luis. Ok, ahora lo probamos. Entonces, digamos que Camilo es el mayor de la clase. ¿Por qué? Porque esto vendría siendo un string. Exactamente. Esto es un string y ahí lo estamos comparando con el de 32. Si es 32, Camilo es el mayor de la clase y Ramón tiene la misma edad. Y si es 31, Camilo es el mayor de la clase. Y si es 30, Camilo es el mayor de la clase. Y si es 35, Camilo es el mayor de la clase. Si es 35, vale. Acá básicamente tendríamos que es 34 y le pudiésemos poner o mayor que Ramón mayor que 34. De hecho, la edad de Ramón no, vendría siendo parseInt edad de Ramón, porque tiene que ser un número entero. 30 y qué? 35. Para 35 sirve, para 36. Para 36 no. Entonces, directamente está comparando el número exactamente mayor. Entonces, tendríamos que tener todos los casos. Tendríamos que tener todos los casos de 34, 32, 35 para poder saber que la edad de Ramón es exactamente la que queremos. Eso es como trabajaríamos el switch. Acá vemos que las edades exactas y luego tenemos un default que va a realizar el completo. ¿Qué pasa si no ponemos el break? Por ejemplo, nos va a imprimir siempre que Camilo es el mayor de la clase. 35, 32. ¿Por qué? Porque él no termina de romper y siempre va a realizar este caso y luego de último lo va a realizar el default. Entonces va a correr ambas funcionalidades. Vamos a ver ahora lo que es un array, que vendría siendo un array. Pudiésemos guardar todos estos datos que llamamos Ramón
en, digamos, una pequeña caja. Es un tipo de dato, un array, que está compuesto por diferentes elementos. Digamos que Luis tiene 32, que dijimos, y viene siendo Luis 32 y que viene de Mérida. Entonces, este vendría siendo Ramón. Luego, ya no usamos el prompt, vamos a usar el prompt, pero para la edad de Luis. Podemos definir acá var Luis y lo mismo. Lo que quiero que vean acá es que podemos colocar en un array variables, podemos colocar números enteros, podemos colocar booleans. Luis es de Caracas también. Y de último colocamos a Camilo. Camilo 34. Entonces ahora, digamos que yo quiero acceder a estos valores, vamos a hacer lo que antes hacíamos acá, lo podemos hacer como ahora el condicional if. ¿Cómo accedo ahora yo a estos arrays? En el valor 0, porque este vendría siendo el valor 0, el valor 1 y el valor 2. ¿Cómo accedería yo a ese valor? Digamos que el valor de 1 sería la edad de Ramón y digamos que la edad de Luis, aquí me equivoqué, esto es nombre de Luis, y la edad es la que vamos a preguntar en prompt. Y ahora digamos que la edad de Ramón, si la edad de Luis es mayor a la de Ramón, entonces vamos a imprimir que Ramón es mayor que Luis. En este caso vamos a poner el negativo para que digamos que usemos ahora entonces Luis. Si Luis es mayor que Ramón, Ramón es mayor que Luis, sí, porque estamos poniendo el negativo. Esto significa lo contrario, es decir, estamos diciendo que esto equivale a que digamos esto. Ok, lo contrario. Luego, si Luis es mayor que Camilo, ahora diríamos que, de nuevo, estamos usando el contrario. Camilo es mayor que Luis. Si Camilo, en este caso, es mayor que Ramón, Camilo es mayor que Ramón. Y por último, vamos a quitarle para ver si hay confusión o no. Digamos que Luis Ramón, Luis Camilo, Ramón Camilo. Vamos a saber quién es el mayor acá, porque Ramón es mayor que Luis, Camilo es mayor que Luis. Bueno, y tenemos que saber si Luis en algún momento es mayor. Si Luis es mayor que Camilo, entonces vamos a intentarlo como última opción. Ponemos que Luis tiene 36 años y me va a imprimir que Luis es mayor que Camilo. Como les queríamos mostrar, era más o menos mostrar los arrays. Los arrays se pueden acceder de esa manera. Y si vemos un array, vamos a usar esto que se llama console log, que lo podríamos ver en la consola. Digamos que queremos ver a Luis, a Camilo y a Ramón, para ver cómo se verían estos tres personas en la consola. La consola es acá. Entonces si le hago clic, le doy 34 y me salen los tres arrays: Luis, Camilo y Ramón. Luego veremos un poco más a profundidad los arrays, pero esto es una introducción a lo que vendría siendo los arrays. Ahora vamos a ver lo que llamamos funciones, tanto en JavaScript como en cualquier tipo de lenguaje de programación. Y vamos un poco acá a lo que nos dice MDN. ¿Qué son las funciones? Las funciones son pequeños fragmentos de código que permiten realizar una sola tarea dentro de un bloque definido. Además, estas funciones que ya tienen un pequeño fragmento de código, se pueden llamar y correr todo ese código con un solo comando corto
que en lugar de tener que escribir todo el código varias veces. Entonces, redefinimos. ¿Qué son las funciones? Fragmentos de código que realizan una sola tarea dentro de un bloque definido para luego llamarlo con un pequeño comando corto que se puede realizar en cualquier parte del programa sin tener que escribir todas esas instrucciones o todo ese fragmento de código una y otra vez. Lo habíamos visto anteriormente donde teníamos un ejemplo. Ahora vamos a ver cualquier tipo de ejemplo que nos venga ahora sencillo, como digamos una función suma donde escribimos la suma de dos valores, el valor y x, y esto me suma y x. Entonces cuando hago suma de 1 y 2 me da la suma de 3, cuando hago la suma de 1600 y 200 me da 300, entonces esto es lo que llamamos a una función. Ahora que sabemos esta función, obviamente esta función es muy pequeña y estamos haciendo varias definiciones dentro de esta función, las cuales son diferentes, por ejemplo, a la variable. Entonces tendríamos que ahora ver qué realmente es necesario para definir una función y todos los tipos de funciones que existen en JavaScript. Ahora sí vamos a definir directamente solo JavaScript. Nos vamos a enfocar en JavaScript. Para ello podemos abrir nuestro programa donde hemos venido haciendo todo esto de la edad de 3 personas, lo habíamos hecho con un array y ahora habíamos definido una función que se llamaba createParagraph. No habíamos dicho que es una función, pero sí podemos ver que todo esto es una función. Entonces, si ahora empezamos a definir qué realmente es una función, vamos a decir que una función que tenemos aquí, lo que habíamos hecho para enmendar el children del body y poder imprimir, vamos a tratar de correr una vez más esta función antes de continuar para ver a qué punto estamos. Es un botón el cual cliqueo, me pide la edad y me dice quién es la persona mayor. Ahora mismo tengo errores, entonces vamos a redefinir todo esto. Ya no quiero que diga los errores, sino vamos a ver la suma de dos números para poder continuar con esto de las funciones. Vamos a decir primer número. Y luego introducimos el segundo número. ¿Qué tenemos que hacer para imprimirlo en nuestra pantalla? Sabemos que anteriormente habíamos usado el paragraph, acá lo vamos a definir como paragraph y luego lo amendamos a lo que vendría siendo el body como tal. Ahora vamos a hacer una nueva función como la que hicimos directamente en nuestro ejemplo en la consola, que se llama suma. X, Y y return x más y. Ahora yo llamo a esta función y le digo que nuestra variable total es igual a la suma de primer número y segundo número. Luego ahora para enmendar el paragraph hago paragraph text context y lo igualo a total. Y finalmente lo agrego al children. Entonces veamos otra vez lo que es esta función. Click me va a decir introduce el primer número, digamos que es 20. Introducimos el segundo número que es 50 y nos da 20,50. Ok, ¿cuál es el error acá? El error acá es que la suma, el total de esta suma, tiene un problema que estos números son un string, un char. Entonces los tenemos que convertir a números enteros para que se puedan sumar, porque si no se van a amendar como si fuesen dos strings, porque realmente lo que nos da el prompt es un string. Digamos de nuevo 20 con 50 y ahora me da exactamente la suma de 70. Ahora vamos a continuar con algunas sumas matemáticas, sin antes ir poco a poco por cada una de las definiciones de lo que vendría siendo una función. Una función, ¿qué vendría siendo? Necesitaríamos la keyword de funciones,
Luego, cualquier nombre que se les ocurra, al igual que habíamos llamado una variable, podemos llamar al nombre de una función como queramos. Como podemos ver, se puede repetir, pero el tema es que la segunda va a sobreponer a la primera. Digamos que ahora queremos hacer multiplicación. Estos parámetros que van entre paréntesis, podemos tener parámetros entre paréntesis, como aquí podemos tenerlo vacío, y estos parámetros se llaman argumentos. Lo que hacen estos argumentos es definirme dos nuevas variables que solo y únicamente van a ser y estar disponibles dentro de mi función, es decir, dentro de este pequeño bloque de código que habíamos dicho que lo íbamos a repetir y lo íbamos a poder llamar cuantas veces quisiéramos. Estos corchetes son obligatorios después de los paréntesis. Como ven, acá los tenemos, es para empezar la función y cerrar la función. Siempre tenemos que tenerlo. Si no los tenemos, vamos a ver que nos da un error porque está esperando que en algún lugar sea cerrado. ¿Qué es el return? Porque aquí tenemos return y acá no tenemos return. Porque el return es si quiero devolver algún tipo de valor a la línea de código que llamó a esta función. Yo lo puedo hacer, pero también puedo hacer que esa función no me retorne nada. Es decir, por ejemplo, acá, cuando yo llamo a esta función no le da ningún valor a esto. Es simplemente una función que corre y no regresa nada. Esa es toda la función y la funcionalidad que tendría en este caso el return. Ya lo entenderemos, por ejemplo, con la suma. Cuando yo guardo el resultado de esta variable, que es x más y, lo guardo acá, entonces tengo que retornar algo a la suma, porque si yo hago la suma pero no regreso nada, por ejemplo aquí dice que no tiene ninguna llamada, si yo hago esto, por ejemplo, hago 50 más 30 en este caso, no me hace nada. ¿Por qué? Porque acá en este programa no hay nada que me lo retorne, no hay nada que esta suma me va a decir, es void. Void significa que es ignorado. Entonces, si no hay nada que retorne como respuesta de esta función, va a correr sus funciones, pero dentro del programa. Los que están afuera del programa no van a saber qué hizo la función, sino que retorna. Entonces, acá cuando hablo de multiplicación, también estoy retornando, pero en este caso no voy a sumar, sino que voy a multiplicar. Y ahora podemos decir que la multiplicación de este número, digamos que ahora creamos otro parágrafo, digamos paragraph 2, y hacemos el paragraph 2. Entonces deberíamos tener lo que es la suma y luego lo que es la multiplicación. ¿Okay? Entonces vamos a poner algo sencillo como 5 y 2. Entonces la suma serían 7 y la multiplicación serían 10. Efectivamente, 7 y 10. No nos vamos a extender por ahora con funciones porque en otra clase vamos a ir más a fondo con todo lo que vendría siendo una función. Por ahora, la manera más sencilla de definir las funciones es la siguiente. Ahora vamos a pasar al tema de bucles e iteraciones, que también es muy importante en JavaScript. ¿Qué son los bucles? Son una manera rápida y sencilla de hacer algo repetidamente. Tan sencillo como eso. Si tenemos que realizar algo 20 veces, en lugar de escribir 20 veces, tal vez esa función que corra 20 veces, simplemente hacemos un bucle que me lo haga esas 20 veces. Ejemplo, si estamos viendo que estos dos están haciendo lo mismo directamente 1, 2, 3 veces. Entonces, imagínense que queremos escribir este resultado muchas veces. Tal vez no sería el mejor ejemplo, pero imagínense que queremos escribir un número repetidas veces. Vamos a decir, ¿qué es esto? Ellos nos dan esto como ejemplo. Lo copiamos y lo pegamos. Y ahora vamos a decir que esto, console.log, si recuerdan lo que es console.log, es imprimirlo en esto que dice inspect, consola, es imprimirlo acá. Vamos a intentar correrlo, de hecho, ni siquiera dentro de esta función, sino como algo que inicia el programa. Este numerito aquí 5 significa que esto corrió 5 veces. Ahora vamos a hacer algo más interesante, vamos a que nos imprima los steps para que sean diferentes. Camino un paso hacia el 0, 1, si lo hacemos de hecho antes,
podemos marcarlo como así. Hacemos esto. Y como ven, comienza del 0, el 1, el 2. Yo puedo comenzarlo desde el 1 y que llegue a igual de 5. Hace lo mismo, pero en lugar de pararse en el 4, se para en el 5 y en lugar de comenzar en el conteo en 1, comienza en 5. Lo mismo pasa si comienzo en 100 y termino en 500, por ejemplo. Me lo repite, miren, ya no lo estoy haciendo una vez, lo estoy haciendo 400 veces, del 1 al 500 exactamente. Vamos a crear este párrafo tantas veces como queramos y lo vamos a ir guardando. Vamos a hacer aquí, esta vez no vamos a hacer que introduzca nada en el command line, sino que nosotros mismos vamos a escribir en la pantalla. Digamos que ahora queremos que el parágrafo text context es igual a lo que habíamos hecho anteriormente, que era este paso y vendría siendo el step más y luego que me lo escriba directamente en el document body child. Append. ¿Cuál es la diferencia entre append? Aquí vamos a verla, a ver cuál me sirve más. Ahora me olvido de las funciones y solo hago aquí lo que es el for loop. Ok. El problema aquí es que me hace append, pero append de uno encima del otro, en lugar de escribirme cada uno de estos como párrafos nuevos. ¿Cómo pudiésemos evitar esto? Vamos a empezar a hacerlo aquí en la consola y vemos exactamente qué pasa. Digamos que esto es step 1, porque lo que falla no es el claro, ya este parágrafo, ya este parágrafo vamos a intentarlo de nuevo. Okay. Entonces, una vez hagamos estos cambios donde el parágrafo está interno, ahora refresco, cliqueo y ya hace el párrafo tantas veces nosotros queramos hacerlo. Vale, en este caso obviamente no estamos haciendo nada, digamos, interesante, pero lo que quiero demostrar es que acá podemos hacer esta iteración, digamos, cuantas veces yo quiera, sin escribir todas esas veces el código uno por uno, para salvar un poco de tiempo, que por ejemplo difiere de las funciones, que yo pudiese decir que esto es una función, aquí función crear párrafo, introduzco todo lo que quería ahí y vamos a pasar, por ejemplo, no necesito ni siquiera pasar así el step, lo necesito pasar como variable porque necesito que el step esté disponible aquí. Y luego acá simplemente creo esta función, miren que hago este código que está externo, vean que está externo, no está interno, y para hacerlo tantas veces como yo quiera, digamos que lo queremos hacer 10 veces, cuando cliqueo lo hago 10 veces. En lugar de escribir esto 10 veces que vendría haciendo, por ejemplo, para sustituir este código yo tuviese que hacer algo como, digamos, por aquí. Ya les muestro. Digamos que lo quiero hacer 5 veces. Entonces tendría que hacerlo aquí con diferentes variables. Por ejemplo, 2, el step, que vendría siendo 1. Tendría que copiar 1. Tendría que copiar 2. Vamos a hacerlo solo 3 veces porque si no nos vamos a pasar mucho tiempo acá. 3, parágrafo 3, parágrafo 2, parágrafo 2, parágrafo 3. Ok, en teoría esto debería intentar hacer algo parecido y efectivamente lo hago así. Miren todo el código que tengo para 2, imagínense si es para 100 y todos los cambios que tengo que hacer. En cambio, como lo veníamos haciendo con el for loop, vamos a ir a repasar cada una de las cosas que nos dice el for loop. Primero la palabra clave for, luego abro paréntesis y aquí adentro de estos paréntesis voy a definir todo lo que
vendrían siendo mis variables y cómo van a incrementarse esas variables, en cuál comienza y en cuál termina. Luego, entre paréntesis, lo de adentro es opcional, o sea, obviamente tienes que tener algo, pero es decir, las funciones que quieres que se repitan tantas veces quieras. En este caso le di una función, pero anteriormente le había dado esto sin ningún tipo de funciones de por medio. Entonces puede ser una función como puede no ser una función. Cuando ya estoy dentro de acá, ¿qué necesito entender? ¿Qué es esto? Entonces yo digo, defino una función que puedo definirla con constante, puedo definirla con variable o puedo definirla con let, ¿cierto? No estoy seguro que con constante porque me varía. Efectivamente, no puedo con constante porque no me incrementaría. Tiene que ser o let o var. Luego le digo un número de inicio, va a comenzar a contar hacia arriba un número de inicio y luego este menor o igual que dice que cada vez que él vaya a comenzar a contar, va a comenzar a decir que este step es 0. Termina el loop, aquí termina el loop y vuelve a comenzar. Y vuelve a leer step igual 0, luego vuelve a decir step igual 5 y dice, no, ahora el step va a ser más. Entonces cuando regreso va a ser más. Entonces ahora el step es 1. Acuérdense que el más lo que hace es sumarle 1. Entonces cuando va por el step 1, pregunta aquí, ¿es menor que 5? Sí, 1 es menor que 5. Y va. Luego va al 5 y vuelve a preguntar en el número 2, ¿es mayor que 2? Hasta que llegue a 5 y vuelve a preguntar, ¿es menor o igual que 5? Todavía esto es verdad. Y vuelve a entrar por acá. La última vez va a preguntar, ¿6 es menor o igual que 5? No, 6 es mayor. Entonces va a salir del loop y ya no lo va a contar. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que esto lo va a hacer 4 veces porque cuando pregunte, esto es 5, por ejemplo, el paso 5, y pregunte, ¿es menor que 5? No es menor que 5, es 5, es igual. Entonces va a salir y lo va a hacer 4 veces. Ejemplo, acá. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto sería todo lo que tenemos que aprender y memorizar de lo más básico de JavaScript en cuanto a muchos de los temas que son bastante profundos. Vimos operadores, asignación, comparación, aritméticos, lógicos, vimos condicionales, vimos funciones. Digamos, vimos todo lo más básico de lo que habíamos llamado la tercera capa del pastel de las tecnologías web. Recuerden que JavaScript puede ser usado para tecnología web, pero también para aplicaciones en las nubes, juegos, aplicaciones móviles. O sea, JavaScript tiene muchísimas aplicaciones, puede ser en frontend y en backend. Así que esto lo pueden usar en diferentes tipos de programación y, por ejemplo, cosas como los bucles, como las funciones, como los arrays, como los condicionales, son cosas que pueden usar en todos los lenguajes de programación, igual que la asignación de variables. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en contactarme y muchas gracias.